Muy buen día, queridos televidentes, especialmente usted, madre y padre de familia, que nos honra con su fiel sintonía en su programa Escuela para Madres y Padres desde Suyapa TV Educativa. Soy su amigo de siempre, Neri Víctor Quiñones, agradecido por la gentileza de su atención. Hoy vamos a compartir con ustedes el tema signos de una familia disfuncional. No vamos a entrar en conceptualizar porque esperamos que durante el desarrollo de este programa ustedes lo tengan un poquito más claro. Hoy tenemos la grata presencia de un joven profesional conocedor del tema que vamos a desarrollar. Me refiero al licenciado don David Blanco, orientador, maestro de experiencia del Instituto Técnico Honduras, quien nos cede su tiempo, que es muy valioso para compartir con nosotros, especialmente con ustedes, en un tema que está por ahí y que muchas veces lo soslayamos por temor a enfrentarlo. Bienvenido, licenciado. Es un grato honor tenerlo con nosotros. Nos sentimos verdaderamente contentos y esperanzados de que su participación sea de mucha utilidad para esa cantidad de padres y madres de familia que están a veces inmersos en una situación y que por cualquier situación, a veces desconocimiento, a veces de amor equivocado, no encuentran las herramientas necesarias para poder enfocar este problema y encontrar las mejores soluciones. ¿Quién mejor que usted, licenciado, para que nos ayude en este tema? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? A nombre de nuestro centro educativo y en el mío propio, a todos los televidentes, esperamos poder compartir el día de hoy más sobre la poca o mucha experiencia que nosotros tenemos desde nuestro ámbito educativo y el contexto laboral. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Nos sentimos contentos, les repito. Decíamos que algunos se preguntarán, ¿qué es eso de disfuncional? No vamos a entrar en teoría, pero si nos vamos a la palabra directa, disfuncional, es algo que no funciona. Algo que ¿verdad? no funciona. No funciona. Entonces, partiendo de esa premisa, licenciado, y dándonos cuenta que aquí nos preocupa, ¿verdad?, la familia, y que todos sabemos de que la familia es un sistema que sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo, o sea, es parte del mesosistema. Dentro de la experiencia suya, licenciado, ¿cómo nos pueden introducir en este campo, a veces tan difícil para entenderlo, máxime a los que están con esta situación, ¿verdad? Porque hay conceptos equivocados, hay mitos en cuenta que le digan tu familia es disfuncional y la sentimos como ofensa. ¿Qué nos podría usted ir ya orientando en este campo para que los queridos padres de familia, maestros que nos ven y nos escuchan, puedan sentirse identificados y sentirse apoyados con su participación? Bueno, nosotros sabemos que la familia disfuncional en el contexto educativo hondureño es una realidad que estamos viviendo. Tenemos familias que, como usted bien lo expresaba, no funciona su estructura de autoridad, su estructura social, la formación y educación en valores y principios, y esto ha generado un vacío dentro de la misma familia o del grupo social en donde se comparte, que no le permite al docente poder fortalecer el proceso educativo dentro del aula de clase.
me consultaba usted acerca de cuáles son las características de esta familia. Tenemos familias disfuncionales cuando no existe una figura de autoridad, cuando no existe una cohesión familiar, cuando sus miembros no se llevan o conviven entre sí mismos, cuando el problema de un miembro de la familia no le interesa al resto de sus miembros. Entonces, estas familias disfuncionales impactan directamente en el contexto de la sociedad hondureña. Y ya puntualizando, licenciado, ¿cuál cree usted que podríamos indicarle a esta familia para que pueda tomar algunas medidas, si ese es su caso particular, si él percibe, porque el problema en el núcleo familiar es que a veces los últimos en darse cuenta son el padre y la madre, los mismos miembros de la familia, porque creen que no hay problema, que todo está bien, que no pasa nada, y la verdad, ¿qué medidas podrían sugerirse o tomar una familia que está en este aspecto involucrada como una familia disfuncional? Bueno, tenemos algunas situaciones que debemos de identificar. Primero, a los padres de familia el mensaje es cuán importantes son para sus hijos. Por ejemplo, se tarda de llegar de su empleo, ¿existe alguna llamada de parte de sus hijos? O viceversa, ellos llaman o se comunican con sus hijos. ¿Qué aspectos, qué medidas debemos de identificar o conocer? Pues son múltiples las medidas. Como padres de familia debemos de identificar cuáles son las características de nuestros hijos, cuál es su comportamiento dentro de la casa y fuera de la misma. En muchas ocasiones creemos que conocemos a nuestros hijos, pero los niños o adolescentes dentro del hogar son una cosa y fuera del hogar son otras. Sus valores y principios dejan mucho que desear, tanto al docente que le atiende dentro del aula de clase, como a la autoridad educativa que es responsable de este centro. Gracias. Licenciado, yo leía recién a un autor que señalaba que la familia del siglo XXI tiene un rasgo particular, y es que en la familia del siglo XXI quienes mandan son los hijos. Y el rol de los padres como que ha pasado a un segundo plano o no existe. ¿Está de acuerdo usted con esa opinión? ¿O cómo puede usted, digamos, argumentarnos que de repente el actor está equivocado cuando de repente son los hijos que imponen las normas? Es más, hasta para poder salir los padres tienen que pedirle permiso a los hijos. ¿Será este un fenómeno real o simplemente un mito? No, no es un mito, es una realidad. El vacío de autoridad se ha visualizado en distintos contextos. Y ubiquémonos no solamente en el ámbito familiar. Claro, en la familia es evidente. Usted tiene padres de familia que llegan a la escuela o llegan al colegio y le dicen, profesor, yo ya no sé qué hacer con este niño. Desde ahí, ese es un signo de alerta, en donde el padre de familia tiene que conocer que la autoridad la ha dejado en manos de su hijo. En un muchachito que tal vez tiene 8 o 9 años, o 12 o 14 años, que tiene un carácter mucho más fuerte que él y que lastimosamente no se ha dejado gobernar. Porque en las familias, dentro de las familias deben existir normas, parámetros y reglas que deben seguir todos sus miembros. En el contexto educativo nosotros sabemos, hemos escuchado día con día que dice la sociedad, los maestros de ahora no son como los de antes. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos. El niño que se formó anteriormente estaba formado en la base de los valores, de los principios, del respeto, de la responsabilidad. Y cuando usted como maestro tomaba alguna actitud de castigo o de reprensión, el padre de familia no era que lo iba a ir a insultar o mucho menos a vituperar su personalidad, no, sino que el padre de familia buscaba de una u otra manera más bien apoyar la labor educativa del docente.
y en este momento no. Entonces, lo que usted manifestaba es correcto. Tenemos un vacío de autoridad, un vacío de poder. El padre de familia ha descuidado su rol y su función, considera que primero debe ser amigo de sus hijos antes que autoridad, y en toda relación debe existir un equilibrio. Ni debo de ser enemigo de mis hijos, pero tampoco debo perder la autoridad, porque ellos al final deben de saber que la persona que dirige la familia y el jefe de la familia soy yo, y se deben respetar muchas normas y muchas reglas. Es también una realidad, creo, dentro del contexto histórico en que vivimos, que el tiempo es un factor, ¿verdad?, que juega mucho en este proceso de formación y el desarrollo de una familia verdaderamente funcional. Entonces, para superar eso, muchos padres lo que hacen es darle todo a los hijos. Como tú no tienen tiempo, entonces le dan todas las cosas materiales para atenderlo contento o para justificar o su sentido de mea culpa. ¿Ustedes qué podríamos en este caso indicar o auxiliar a los orientadores o a los docentes para que pudiesen ayudar en este proceso, que obviamente es primordial actividad de los padres, pero que viven de una realidad, y usted que la vive con mayor frecuencia, nos podría ayudar en este sentido? Bueno, lo que nosotros tenemos que tener claro, el rol del departamento de orientación o un asistente de orientación, sí, es apoyar la formación conductual del alumno, pero desde el punto de vista psicológico y sociológico, también pedagógico. El orientador, cuando identifica una familia disfuncional, entonces debe intervenir directamente sin violentar la privacidad de esta familia, porque también debemos de recordar algunos principios del Departamento de Orientación. Pero el punto principal y primordial de esto es que nosotros debemos de identificar qué características tiene esta familia para posteriormente someter primero al alumno a un proceso de consejería individual, y posteriormente, que ya hemos trabajado con el muchacho, que puede ser entre 5, 6 o 7 sesiones, dependiendo de la gravedad del caso, proceder a realizar un proceso de consejería grupal o familiar, en donde el padre de familia llegue a ser formado por nosotros mismos, en donde nosotros podamos señalarle los errores que está cometiendo, los aciertos que está llevando dentro de la relación familiar, y apoyarlo para superar todas aquellas debilidades que tienen dentro del grupo familiar. En su experiencia cotidiana, no sé si podría puntualizarnos cuáles son los casos más frecuentes que se dan, o sea, o que ustedes han tratado como departamento y que se repiten, desgraciadamente, ¿verdad? Una, dos, varias veces, y que por mucho que haga el departamento, los maestros, la dirección, son difíciles de poder, primero, ayudarles, y en segundo caso, que la familia se incorpore, aceptando que hay un problema en la familia, que no está funcionando bien esa familia. ¿Cuáles, si nos podría compartir, por favor? Bueno, dentro de los departamentos de orientación, creo que en las instituciones del nivel medio, nosotros tenemos múltiples casos. Le voy a mencionar algunos ejemplos. Nos toca atender, por ejemplo, alumnos que tienen problemas de dependencia de las drogas y el alcohol, alumnos pertenecientes a grupos antisociales, o entre paréntesis maras. Nos toca atender también alumnos que tienen un bajo autoestima, y que ese bajo autoestima los ha llevado hasta inclusive al suicidio. Nos toca atender alumnos que no se sienten identificados con el grupo familiar, o que no se sienten queridos, porque el padre de familia, en vez de apoyar el proceso formativo de él, lo que hace es destruirlo, con comentarios inadecuados, con cosas que destruyen la personalidad del alumno. Tenemos alumnos con bajo rendimiento académico
Tenemos altos niveles de deserción dentro de las instituciones educativas, en donde los jóvenes sienten que es mejor estar fuera de las instituciones que dentro. Y es ahí donde se tiene que poner especial énfasis dentro de nuestros departamentos para disminuir esos índices de deserción y para disminuir los índices de reprobación y elevar el rendimiento académico. Y no solo eso, sino procurar fortalecer la personalidad del individuo y llevarlo a un estadio de conducta en donde podamos desarrollar su vida plena y que él se sienta identificado dentro de la sociedad, que se sienta comprendido y que sienta que la institución no es enemiga de él, sino que es una mano amiga que le ayuda en su proceso de formación. Gracias, muy interesante. Sin embargo, si usted me lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con tan interesante relato. Nuevamente con ustedes, queridos padres de familia, en la continuación de este interesante programa, a través de nuestro invitado de lujo de este día. La experiencia es obvia, ¿verdad? A pesar de su juventud, el licenciado, pues, además de que le gusta su trabajo, se siente involucrado precisamente en esta situación. Familias disfuncionales. ¿Y por qué insistir en esto de disfuncionales? Muchos han dicho que son aquellas que están permitiendo la realización de sus individuos, ¿verdad? Que no lo están permitiendo. O sea, donde cada miembro no se siente contento, como ya nos lo decía nuestro invitado, sino que cada quien hace lo que quiere, como quiere, y no le importa los demás. O sea, vive en la filosofía de sálvese el que pueda. Y eso no puede ser posible. Y por eso nosotros queremos aprovechar esta presencia grata, ¿verdad?, de un profesional capacitado y con mucha experiencia para que pueda compartir con nosotros y con ustedes, ¿verdad? David, además de lo que hemos hablado, David, ¿qué aspectos, insisto en esto, considera que el padre de familia puede o debe tomar en cuenta para luchar por su familia? Porque es obvio que no hay padre de familia que no quiera a sus hijos o que quiera tener una familia donde todos estén contentos y alegres. ¿Qué podríamos, además de lo que usted ha compartido con nosotros, qué puntos podríamos señalar para, si está en este caso, pues poder salir de él? Y si no está, pues prepararse para no caer, evitar, porque es cuestión tratamos con seres humanos y a veces son comportamientos, actitudes que dependen de un entorno, ¿verdad?, en el que vivimos y que a veces escapa del control de los padres y están fuera, como usted ya lo mencionaba. ¿Nos podría ayudar, David, en esto, ser puntual en estos aspectos? ¿Qué acciones deberá tomar un padre de familia cuando identifica estos vacíos dentro de su casa? Primero, interesarse más por su familia. Hacerle sentir a sus hijos que son importantes para él y que cada situación o problema que ellos tienen no son indiferentes para él. Número 2, resolver las diferencias entre adultos. Esto significa que los problemas de papá y mamá son de papá y mamá, no de nuestros hijos. Entonces debemos de excluirlos de ese contexto donde muchas veces el adolescente o el niño es inmiscuido en los problemas personales. Buscar la asesoría y el acompañamiento de especialistas, sean psicólogos, psiquiatras, personas entendidas en la materia, terapeutas familiares, que puedan ayudar a abordar cada problema que tiene la familia y lograr superarlos. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender es educar a nuestros hijos con amor
y con respeto. Hacerles saber que son importantes para nosotros, que cada día que transcurra nuestros hijos sientan que valen la pena y que les gusta vivir dentro de este país o dentro de esta vida, pues porque lastimosamente si nosotros analizamos la existencia de los grupos antisociales, maras, pandillas, grupos de droga, esto sucede por el vacío que no tiene en la familia, todo aquello que no tiene en la familia, ellos lo buscan, el individuo lo busca dentro de la sociedad. Y lastimosamente ese vacío muchas veces es llenado de manera incorrecta. Pero hay un hecho también que es frecuente, a mí como docente me tocó compartir mucho eso, y hay quejas de los padres de familia, incluso me tocó tener enfrentamientos entre padre y madre y el hijo en medio, porque el hijo toma partido, además le dice la mamá tú mientes o papá tú mientes, yo voy con mi papá, yo estoy de acuerdo con mi mamá. Me imagino que esos casos también ustedes a través del departamento y como docente ha tenido. ¿Qué hacer en estos casos? Digamos que el chico o la chica toma partido, digamos, por circunstancias particulares o qué sé yo. Bueno, en el caso de nosotros los docentes muchas veces nos corresponde ser referees. Un referee, usted sabe que en un proceso de mediación no está ni a favor ni en contra de nadie. Simple y sencillamente debe mantener la objetividad del proceso y mantener el equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos casos como este, lo que nosotros buscamos es que el alumno sea apartado de la problemática y muchas veces tiene que ser bruscamente, o sea, decirle, discúlpeme, este problema es entre su mamá y su papá y lo vamos a resolver entre adultos. Entonces, permítame, va a tener que retirarse, porque si el alumno o el muchacho, el estudiante, no reconoce la autoridad de su papá y su mamá, entonces nosotros sí tenemos que hacer valer esa autoridad que nosotros tenemos. Entonces, lo lógico en este caso es separarlo del conflicto. Separarlo porque no conviene que el muchacho esté tomando parte del conflicto y una vez que lo hemos separado, lo tenemos fuera del conflicto, abordarlo como adultos con adultos. O sea, enseñarle a mamá, a papá dónde está fallando y que la madre y el padre puedan decir, sí he cometido errores, estos son mis compromisos que yo asumo y en esta manera voy a cambiar. Cuando nosotros hemos logrado eso, logramos la estabilidad dentro de la familia. Yo quiero compartir con usted una experiencia y me gustaría que nos ayudara en su punto de vista. Me tocó un padre de familia que llegaron con un problema de su muchacho. El muchacho controlaba sus esfínteres durante todo el día, pero en la noche tenía problemas y se dio. Pero lo que a mí me llamó la atención, licenciado, es que le pregunté desde cuándo. Me dice, ya hace tiempo. ¿Y por qué hasta ahora lo manifiesta? ¿Por qué? Decía él, la situación económica ha cambiado. Antes yo tenía dinero para cambiarle el colchón cada 3 meses. Hoy no. Y por eso para mí ahora este es un problema. Pareciera un poco, ¿verdad? Para Ripley, pero ¿tendrá sentido que el padre se escude mientras esa situación no lo involucre o no lo ponga en evidencia? ¿Cuál sería su punto de vista? El problema que tenemos dentro de nuestra sociedad es que el problema para mí o el conflicto es para mí cuando a mí me afecta. Cuando yo me siento afectado, entonces yo puedo vertir una opinión o generar mi punto de vista o actuar de manera incorrecta. En este caso, casos como este y como muchos otros tenemos. Le voy a poner un ejemplo. Graves conflictos entre la madre y el padre por darle el dinero de la merienda a sus hijos. ¿Qué cantidad se le va a dar? Entonces, en este caso, es un caso en donde nosotros tenemos que buscar hacer conciencia al padre de familia. Primero, ser cuidadosos en algo. La privacidad de la familia no se debe violar o violentar. ¿Por qué nosotros debemos hacer especial énfasis en esto? Recuerde usted que el orientador no es un investigador privado, ni es un detective. El orientador pasa a convertirse en el mejor amigo del estudiante. Busca apoyarle.
pero al final de cuentas es una autoridad para él. Pero ¿por qué nosotros no podemos invadir esa privacidad? Porque desde el punto de vista psicológico, pedagógico y técnico del quehacer del Departamento de Orientación no lo permite. Hay cosas inclusive que usted debe consultarlas al adolescente si las puede compartir o no las puede exteriorizar. En este caso, ¿qué se aconsejaría o se recomendaría? Pues primero, dentro de nuestro departamento tenemos especialistas, tenemos un médico general, tenemos un psicólogo que debe dar la atención adecuada. El psicólogo desde el punto de vista psicológico y el médico desde el punto de vista científico. Y entre ambos, una vez que se tenga una conclusión, pues poder llevar al estudiante a un tratamiento adecuado para evitar este tipo de conflictos dentro de la familia. Para su punto de vista, licenciado, ¿cómo podríamos, verdad, y en qué medida se debe involucrar el departamento de orientación, que es una manera sutil, Sí. ¿verdad? Porque ya han habido muchos casos de que de repente perdimos el caso porque el muchacho dice, se lo conté a usted en confianza, se lo confié a usted y usted al compartirlo me ha defraudado. Y vienen problemas que en vez de solucionarlo, lo complicamos. ¿Cómo podríamos en esta medida? Mire, eso forma parte también de la personalidad del orientador, de los principios de la orientación educativa, y uno de esos principios es la secretividad. En muchas ocasiones a nosotros como docentes nos toca conocer aspectos terribles de la vida del educando, y esos aspectos no pueden ser exteriorizados si no contamos con la autorización de él. Entonces, si hablamos de principios y valores que debemos de mantener, número uno, la secretividad. Número dos, generar la confianza con el alumno, que tenga la suficiente confianza para abordarme como orientador, manifestarme el problema y entre ambos buscar una alternativa de solución. Y número tres, hacerle ver que el departamento de orientación no es el enemigo de él, sino que es un lugar donde se le va a dar un apoyo psicológico, un apoyo social, un apoyo de crecimiento y donde él va a poder llegar con toda la libertad y nosotros no vamos a traspasar esa barrera de secretividad y de confianza que él nos ha dado. Le agradecemos al licenciado en todo lo que vale su tiempo, su presencia y su compartir. Quisiéramos tenerlo más tiempo. Sin embargo, yo antes de que se despida de nosotros, me gustaría preguntarle y cerrar con este programa, que si bien es cierto, por muy bien que trabaje en un departamento de orientación, por mucho que se afane y que tenga los logros que pretende, pero ¿qué podríamos también sugerirle a nuestros amables padres y madres de familia? ¿Qué otras instancias también podrían recurrir a ellos para poder sentirse pues, ayudados, amparados dentro de su inquietud, su deseo de lograr mejorar su situación? Bueno, los consejos son múltiples dependiendo de la naturaleza del caso y el conflicto que esté viviendo la familia. Por ejemplo, si tenemos problemas de drogadicción, farmacodependencia, tenemos una institución encargada de apoyar en ese sentido, por ejemplo el IADFA. Cuando usted identifica un problema de esto, puede remitir a su hijo o el mismo departamento de orientación lo remite y pueden apoyar. No podemos desconocer la fabulosa labor que desarrollan las religiones dentro de nuestro país, sea la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante o cualquier denominación, el apoyo que pueden dar a un miembro dentro de su comunidad, entonces eso les puede servir. Y también como departamento, pues buscar el apoyo de otras instancias, sea el Juzgado de la Niñez y Familia, sea la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, de acuerdo a la gravedad del caso, y siempre y cuando nosotros tengamos
el beneplácito tanto del estudiante como de los padres de familia. Porque Muchas nosotros gracias. debemos evitar esos problemas. 30 segundos para que se despide de este fabuloso auditorio que tenemos y que sabemos que está... Bueno, yo lo único que les podría decir, creo que este es el momento de rescatar nuestras familias, de darle valor a lo que en realidad sí corresponde ese valor. Le hablamos a usted, televidente, que está en esta fiel sintonía, sea madre o sea padre, Sí, cuide su sí. familia, cuide sus hijos, apóyelos, y cuando usted identifique estos pequeños problemas, no permita que estos pequeños conflictos destruyan su familia. Luchemos por nuestra familia y siente el apoyo, porque el Departamento de Orientación es una mano amiga dentro de cualquier institución. Muchas gracias. Gracias por a usted, invitarme. ha sido un placer. Y a ustedes, padres de familia, gracias por honrarnos con su fiel sintonía. Recuerden, la unión y comprensión familiar son las mejores alternativas para sobrellevar esta situación. Sin comprensión, sin amor, lo demás está de más. Recuerden que este programa es para usted, por usted, pero sobre todo con usted.